Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Estamos ya, son las 7:05, hora de El Salvador. Me imagino pues que los horarios van cambiando en los diferentes países, que los hermanos que se han conectado. Pero acá en nuestro país, El Salvador, son las 7:05. Y hermanos, para mí es un privilegio, es una alegría, una bendición poder compartir este momento con ustedes. He leído en el formulario que he llenado que tenemos pastores, servidores, líderes, hermanos de congregación, y es una bendición porque el objetivo de este estudio bíblico es poder aprender más de la palabra del Señor, que podamos conocer la base bíblica sobre algo tan importante como es la seguridad de nuestra salvación. Algo que verdaderamente todo cristiano tiene que tener bien claro, tiene que tener esa base bíblica del por qué nosotros decimos que somos salvos y la seguridad que tenemos en Cristo de la salvación que el Señor nos ha dado. Nosotros podemos recordar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el momento de morir en la cruz del Calvario, que tenía a uno de esos ladrones, de esos dos malhechores, dice la palabra, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el Señor le dijo, el malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor con toda seguridad, él no le dijo posiblemente, tal vez, a ver si me recuerdo, o cabe la posibilidad de que cuando esté en mi reino, pues tú estés conmigo. El Señor con toda seguridad le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa seguridad, queridos hermanos, es la que todo cristiano tiene que tener en su salvación, en ese regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, que nuestro Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Pero bueno, hermanos, vamos a dar inicio ya directamente a este estudio bíblico. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Oscar Flores. Aquí de El Salvador les envío un afectuoso saludo. Soy pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel del municipio de Santo Tomás. Tengo un blog que se llama el blog del pastor Oscar Flores. No soy un blogger, sino que soy pastor. Todos los sermones que predico, pues los bosquejos, los subo a mi blog y pues me da mucha alegría, me llena de mucho gozo que les sea de bendición a hermanos y a pastores, todos los bosquejos, y pues para mí es una alegría compartir este momento. Vamos a estar compartiendo la pantalla también, en la cual vamos a ver las normas de la convivencia virtual, ¿verdad? Para que este estudio bíblico pues pueda ser edificante, para que no tengamos interferencias y podamos poner atención a todo lo que hoy vamos a aprender. Pero de acá, desde El Salvador, les enviamos un saludo a la distancia a todos. Espero que estén bien y espero en el nombre del Señor que el Señor está dando salud, está dando protección. Estamos en medio de una pandemia, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así que, hermanos, vamos a orar primeramente para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento espiritual para poder aprender lo que esta noche el Señor nos quiere dar por medio de su palabra. Así que oremos, hermanos, pidamos la bendición del Señor en esta noche. Bendito buen Padre Celestial, te damos la gracia por esta oportunidad maravillosa que tenemos esta noche de podernos reunir, Señor, como hermanos y hermanas que somos en Cristo Jesús, para poder compartir este momento tan especial en el cual, Dios mío amado, podemos aprender de tu palabra, de este tema tan importante como es la seguridad de nuestra salvación, la seguridad en ese regalo maravilloso que tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario, que la pagaste con tu sangre. Dios mío, te ruego, Señor, que nos des un tiempo de aprendizaje, un tiempo, Dios mío, de convivencia, de coinonía, y que sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, llénanos de sabiduría. Señor, bienvenido a este lugar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Todo lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar ya de lleno el estudio que tenemos preparado para esta noche. El tema es la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ver varios enfoques. Vamos a comenzar a compartir la pantalla que tenemos preparada, la presentación que tenemos preparada para el día de hoy, ya que pues tenemos ahí varios versículos que vamos a ir viendo y pues vamos a ir viendo primeramente las normas de convivencia dentro del estudio bíblico. Vamos a ir viendo pues en los versículos, vamos a ir viendo la diferente temática que tenemos el día de hoy.
No sé si verán bien la pantalla o se verá todavía en forma de presentación de PowerPoint o lo tenemos así directamente en la pantalla. Amén, amén. Excelente. Bueno, así vamos ahí. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la seguridad de nuestra salvación. Tenemos que tener bien claro, queridos hermanos, que si algo es importante en la vida de un cristiano es tener seguridad de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Alguien decía por ahí una verdad espiritual muy preciosa. La salvación es tan, pero tan cara que ningún ser humano pudo haberla pagado, por lo tanto Cristo nos la tuvo que regalar, o nuestro Dios la tuvo que regalar a través de Jesucristo. Algo que tenemos que tener bien claro, queridos hermanos, es que la salvación, si bien es cierto, es un don, es un regalo, es gratis para nosotros, pero no significa que es una ganga, no significa que sea algo sin valor. De hecho, hermano, la salvación es lo más valioso que un ser humano puede tener. Para nosotros no nos cuesta nada porque ya alguien la pagó por nosotros y ese alguien fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Es tan valiosa la salvación que nuestro Dios tuvo que entregar a su Hijo, que Él derramara toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener la vida eterna. Pero leamos, hermanos, las normas de convivencia virtual. Recuerde que estamos en un ambiente virtual y hay normas de convivencia para que este estudio pueda ser edificante para todos. Número 1, mantener apagados nuestros micrófonos para que todos pues no tengamos interferencia. Número 2, tenemos que también recordar que esto es un estudio bíblico, no es un debate. ¿Eso qué significa? En esta noche, queridos hermanos, amigos, pastores, hermanos en Cristo, mi intención no es convencerle a usted de nuestra doctrina bautista, no es entrar en un debate. Esta noche el objetivo es poder tener algo más amplio bíblicamente para que cada uno de nosotros podamos comprender lo que significa, hermanos, la seguridad de la salvación. No es un debate, no es el tratar de convencer a alguien de la doctrina que como bautistas nosotros acá en El Salvador, en nuestra iglesia, tenemos, que considero que es sana doctrina y que también le será de bendición a su vida, sino que podamos tener, hermanos, una amplitud de conocimiento bíblico para poder aprender más de la palabra del Señor y tener más claro los conceptos tan importantes como es la salvación y la seguridad de la salvación. Las preguntas, hermanos, se harán a través del chat. Ahí usted sabe que Zoom tiene una opción de chat en la cual usted puede escribir sus preguntas, las cuales estaremos respondiendo al final. Vamos a estar leyendo las preguntas y vamos a tratar de responder la mayoría que se pueda. Y al final se dará un tiempo para que podamos dar comentarios y saludos. Así que mientras estemos en el estudio, vamos a mantener apagados nuestros micrófonos porque al final vamos a tener un tiempo para saludarnos, para convivir, para conocernos un poco más. Así que, bueno, estas son las normas de convivencia, hermanos, de este ambiente virtual en Zoom. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que ya directamente, hermanos, la seguridad eterna de nuestra salvación. La base bíblica con la cual vamos a comenzar esta noche es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo cual dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra Dios es carisma, es un regalo inmerecido por medio de la gracia. Y algo muy importante, hermanos, que tenemos nosotros que comprender, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que nadie cuando llegue a la presencia del Señor podrá llegar jactándose diciendo yo llegué aquí, yo soy salvo, yo estoy en el cielo, en la presencia de Dios, porque me porté bien, porque fui un súper servidor, porque fui un gran pastor, porque nunca fallé culto, porque nunca me aparté del camino de Dios. Tenemos que entender que la salvación es un regalo inmerecido para nosotros los pecadores. La palabra de Dios declara, queridos hermanos, en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Ningún ser humano por sus propios medios puede llegar al cielo. Muchas personas dicen, tal vez usted ha escuchado una frase posiblemente se oye bastante bonita, atractiva, llamativa. Personas
que dicen es que para llegar al cielo es como una montaña en la cual hay diferentes caminos. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Que para llegar al cielo, para llegar a la salvación, hay muchos caminos. La religión, la filosofía, el pensamiento oriental, la meditación, el conocimiento, la gnosis. Pero eso es un total engaño del enemigo. La palabra de Dios nos dice que la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro camino. De hecho, nuestro Señor Jesucristo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer, porque ya la obra perfecta fue hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie, queridos hermanos, tiene la capacidad humana de poder alcanzar la salvación. Posiblemente, hermanos, estamos dando una pequeña introducción solamente con el tema de la salvación en sí. Ya vamos a pasar a la parte de la seguridad de la salvación. Muchas personas tienen la idea y dicen, bueno, pero yo soy una buena persona. Yo no soy como un ladrón, yo no soy un violador, yo no soy un extorsionista, no soy una persona corrupta, no soy, pero la realidad es que nosotros deberíamos decir, no soy tan malo como otros, porque hermanos, todos somos malos. Y en algunos bosquejos, tal vez usted ha leído que hemos puesto este ejemplo. Alguien podrá decir, yo soy un excelente nadador, buen nadador. Alguien podrá decir, yo puedo nadar tantos metros o tantos kilómetros. Hay nadadores aquí en nuestro país. Hay una prueba que se llama el Paso del Hombre, en el cual pues se eligen quiénes van a ser los guardavidas en la playa en las épocas de vacación, en el cual recorren varios kilómetros dentro de la playa, más adentro. Solamente van excelentes nadadores. Alguien dirá, bueno, yo soy excelente nadador. Ok, ¿podría usted ir desde El Salvador hasta Australia? No, tampoco soy tan bueno. Exactamente. Nosotros podemos considerarnos buenos, pero nunca vamos a llenar el estándar de justicia de Dios. Por lo tanto, hermanos, todos somos pecadores. Por lo tanto, queridos hermanos, todos nosotros necesitamos ser salvados. Y no por obra, sino únicamente a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el único que va a tener la gloria y la honra por la salvación de nosotros los pecadores va a ser uno, y su nombre es Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La salvación, queridos hermanos, significa tres cosas muy importantes. ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo significa tres cosas. Ser salvo significa, número uno, ya no estar en condenación. Ya no estar en condenación. Vamos a buscar una palabra del Señor. Le invito a que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24. Nos declara ahí mismo, hermanos, dos verdades. Juan 5, 24. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. La primera parte del versículo nos dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Aquí encontramos, hermanos, el proceso de la conversión a una persona, de una persona que se le predica. Primeramente dice, de cierto digo que el que oye mi palabra. Primeramente, para que alguien pueda ser salvo, tiene que oír el mensaje de salvación. Tiene que escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Luego dice, y cree. Tiene que haber fe. Tiene que intervenir fe. Interviene el mensaje, interviene la fe del oyente y dice, y cree al que me envió, tiene, número uno, vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Solamente en este versículo encontramos tres cosas muy importantes de lo que la salvación significa. Número uno, la salvación significa ya no estar en condenación. Una persona que es salva ya no está condenada. Dice la palabra del Señor, ahí mismo, vea conmigo, dice que crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Salvación significa ya no estar condenado. Ser salvo significa ya no ir directo al infierno. Es decir, que la persona al morir no va a ir a la condenación eterna al infierno. Número dos, ser salvo significa ya no estar muertos espiritualmente. La palabra del Señor dice que ha pasado de muerte a vida.
Tenemos que entender, queridos hermanos, que toda persona en el mundo está viva físicamente, pero espiritualmente muerta. Cuando una persona recibe a Jesucristo, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador personal, viene la vida de Cristo en él. Viene la vida de Dios a través de Jesucristo a él. Ya no está muerto, sino que tiene vida y tiene vida eterna. Número 3. Ser salvo significa también poder estar con el Señor para toda la eternidad. Dice, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y vea conmigo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esa seguridad que el apóstol Pablo tenía es la seguridad que todo cristiano tiene que tener. Lamentablemente no es así. Muchas personas, aún cristianos dentro de la iglesia, sí se les confronta con el día de su muerte, el pensar, ¿qué pasaría si usted llegara a morir el día de hoy? ¿A dónde cree usted que iría su alma? Muchos responden, pues nadie lo sabe, no lo sé, tal vez al cielo o quizás al infierno. Pero el apóstol Pablo, hermano, nos muestra de que podemos tener seguridad, como él mismo lo decía, yo sé que voy a estar ausente del cuerpo e inmediatamente presente al Señor. Eso significa, hermanos, que ser salvo significa, número 1, ya no estar en condenación. Número 2, significa ya no estar muerto espiritualmente. Y número 3, significa tener la seguridad de que al morir estaremos con el Señor para toda la eternidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La salvación, ya vimos primero lo que significa. La salvación significa 3 cosas, dijimos en la diapositiva pasada. Ahora vamos a ver lo que implica, la implicación que tiene en nuestra vida. La salvación implica 3 cosas muy importantes. Y trabaja, hermanos, la salvación trabaja en los 3 tiempos de nuestra vida. ¿Usted sabe cuáles los 3 tiempos? Lo recordamos en los verbos, ¿verdad? Cuando se nos enseñaron allá en la escuela, el pasado, presente y futuro. La salvación se ha encargado, hermano, eso sí, eso es maravilloso. El Señor a través de la salvación se ha encargado de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Yo creo que aquí vale la pena dar un gloria a Dios por eso, hermanos. La salvación implica 3 cosas muy importantes. Primeramente, el Señor se ha encargado de nuestro pasado porque hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos, hemos sido declarados limpios, inocentes. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya nosotros desde el momento que recibimos a Cristo, hemos sido justificados. Nuestros pecados han sido perdonados. El Señor ya nos declaró justos. Igualmente, con nuestro presente, estamos siendo transformados. La salvación implica, queridos hermanos, que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Desde el momento que un cristiano, que una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del ser humano. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, que estamos siendo transformados porque somos nuevas criaturas. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos, oiga bien, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados. Oiga bien, hermano, ser salvo no significa que ya no vamos a pecar, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa la tenemos heredada de Adán. Tenemos esta naturaleza que está habituada al mal, habituada a mentir, habituada a hacer lo malo, pero el Señor nos ayuda por medio del Espíritu Santo a ser transformados de gloria en gloria cada día, a ser transformados. Ya no somos lo que éramos, tampoco somos todavía lo que deberíamos de ser, pero estamos en el proceso de Dios en nuestra vida.
hay algo muy bonito y tenemos que entender, hermanos, tomándolo como un ejemplo de la producción, en las empresas que producen, que hacen productos. Usted y yo, querido hermano, no somos productos terminados. Todavía no somos producto terminado. Nosotros estamos en el proceso de Dios. Desde el momento que el Señor vino a nuestra vida, estamos siendo transformados todos los días por medio de su palabra, por medio de la comunión con el Señor. Cada vez que nos sentamos a escuchar un culto, dice la palabra que la exposición de su palabra alumbra nuestro entendimiento. Somos producto en proceso. ¿Cuándo seremos perfectos completamente? Lo vemos ahí. Número 3, el futuro. Seremos glorificados. En ese momento, hermanos, se cumple, hermanos, totalmente la salvación. Se vuelve realidad. Romanos capítulo 8, versículo 17, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Véalo conmigo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que con Él padecemos juntamente, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga bien, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso implica la salvación. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, como lo dice la palabra, dice, no erréis, dice la palabra, no se os olvide, parafraseando un poco el versículo, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Y está una larga lista, que si quizás hasta ahí llegara el versículo, muchos de nosotros nos sentiríamos ya decepcionados, deprimidos, dijéramos, bueno, ya cerremos mejor, porque dice la palabra, no, que todos ellos no heredarán el reino de Dios. Si leemos hasta ahí ese versículo, hermanos, muchos de nosotros diríamos, bueno, entonces ya estamos condenados, ya estamos perdidos. Pero la palabra de Dios declara, hermanos, a vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados. El Señor nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha justificado. Estamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo y seremos glorificados el día que nuestra vida terrenal termine y comience en nosotros la vida eterna. Hay un versículo muy precioso, hermanos, que dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Las personas que ya pasaron a la presencia del Señor, en ellos ese versículo ya se hizo realidad. En nosotros todavía no. Pero cuando, como lo dice Romanos 8:17, seremos glorificados. Cuando nuestra vida terrenal termine, esa salvación se volverá una realidad. Hoy, queridos hermanos, la salvación la tenemos. La salvación la vivimos acá en la tierra, siendo transformados, si nuestra vida está siendo cambiada. Estamos siendo, hermanos, edificados, dice como casa espiritual, dice la palabra, pero cuando estemos en la presencia del Señor, esa salvación se consumará. Esa salvación se volverá real totalmente en nuestra vida cuando seamos glorificados. Vamos a pasar a la siguiente. Estamos viendo nada más un poco las implicaciones y el significado de la salvación. 3 cosas que la salvación no es. 3 cosas que la salvación no es. Usted lo tiene que tener bien claro, porque de ahí parte el error de muchas personas, hermanos, de no tener seguridad de la salvación. El hecho de creer que la salvación, número 1, es un premio. 3 cosas que la salvación no es. La salvación no es un premio. La salvación no es un premio a aquellos que no pecaron, que se portaron súper bien, que no fallaron culto. No, la salvación es un regalo para el pecador. La salvación no es un premio. Número 2, la salvación no es una meta. Es decir, tengo que esforzarme, tengo que ver cómo hago para alcanzar la salvación. Tengo que ver qué más hago para ver si logro. Cuando Pablo dice para ver si logro hacer aquello por el cual fui llamado, no está hablando de la salvación, está hablando del galardón de su carrera espiritual. No nos confundamos, no está hablando de la salvación. Cuando dice, hermanos, una cosa hago, prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello por el cual fui llamado, no está hablando de salvación, está hablando del galardón de una vida de pelear. Recuerde que Pablo en ese texto está hablando de pelear la buena batalla. La salvación, hermanos, no es un pago. ¿Por qué? Porque Dios no tiene deuda con nadie. Dios no tiene deuda con nadie. Dios no le debe pago a nadie. Los que le debemos somos nosotros a Él. La salvación no es un pago. Es decir, tú ya te portaste tan bien que te voy a pagar dándote la salvación. No,
lo que nosotros mereceríamos es condenación. Pero por el amor del Padre y la gracia de Jesucristo, de que nosotros podemos recibir, como dice Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don, no es un premio, no es una meta que tenemos que alcanzar, no es un pago que Dios nos debe. Como dice la palabra, hermanos, porque si algo ya se tiene por deuda, entonces no es don, es deuda. Y Dios no tiene deuda con ninguno de nosotros. Hemos comprendido, hermanos, entonces que la salvación es un regalo inmerecido. La palabra gracia significa regalo inmerecido. La palabra misericordia significa no recibir lo que merezco. La palabra gracia es recibir lo que no merezco. Exactamente. La misericordia es no recibir lo que mis actos merecen. Yo merecería castigo y no lo recibo. Recibo misericordia. La gracia es recibir algo que no merezco. ¿Qué merezco? Condenación. ¿Qué es lo que Dios me da? Perdón, salvación y vida eterna. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación? Llegamos al punto clave de este estudio el día de hoy. Ya vimos lo que la salvación significa, ya vimos lo que la salvación implica, y ya llegamos ahora, hermanos, también a reconocer que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Ok, ahora, ¿cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación? Leemos lo que nos dice ahí. La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo por fe o lo confiesa como su Señor y Salvador, ya es salva. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Ya es salva. No nos dice en ninguna parte, hermanos, que algún día llegarán a alcanzar la salvación si cumple un proceso, si cumple normas o tradiciones, o si mantiene una vida sin pecado. La salvación está completa y es terminada y no depende de las obras humanas que hagamos. La palabra del Señor dice, queridos hermanos, en Romanos 10, 8 al 10. Búsquenlo conmigo, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor. En esos versículos, hermanos, está centrada la doctrina de la salvación que como iglesia cristiana predicamos. De hecho, vea lo que dice el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga bien, no predicamos una palabra de ley. No predicamos una palabra de tradiciones. No predicamos una palabra, hermanos, de cumplimiento de mandatos. La iglesia predica una palabra de fe, porque la salvación viene no de las tradiciones, no del cumplimiento de normas humanas, no viene a través, hermanos, de requisitos. La salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué requiere la salvación? Número 1, fe en el corazón. Y número 2, una confesión de fe con nuestros labios. Una confesión de fe de nuestra voluntad. De decir, Señor, yo creo que tú eres Dios, creo que tú moriste por mí y que tu obra en la cruz es completa y perfecta para salvarme. Nuestra salvación es completa, hermanos, está terminada. Oiga bien, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí no nos dice, hermanos, si tú crees en Jesucristo y lo confiesas y cumples con las normas de tu iglesia y cumples con los preceptos que te da tu pastor y cumples con las tradiciones eclesiásticas de la iglesia, posiblemente alcances a ser salvo. No, mi hermano, la palabra de Dios nos declara de que aquella persona que cree en el Señor Jesucristo y hace una confesión de fe es
salva. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos comprender para tener plena seguridad de nuestra salvación? Usted puede ver que aparece ahí una persona con muchas dudas. Porque, hermano, nosotros conocemos la palabra, conocemos la doctrina, pero muchas veces hay dudas en nuestro corazón. Sentimos, llega un momento que muchas veces nosotros podemos sentir, es que yo siento que no soy salvo. Es que yo tengo inseguridad en mi corazón. ¿Qué necesitamos comprender para tener la plena seguridad de nuestra salvación? Eso es algo extremadamente importante, porque para eso, hermanos, murió Cristo en la cruz. Para eso murió Cristo y derramó su sangre, para que usted y yo podamos tener la seguridad de la vida eterna. Para eso murió Él. La palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él dijo estas palabras: consumado es. Y esa palabra en el original es la palabra en griego, que fue el idioma original, es tetelestai. Tetelestai significa la deuda está pagada, la cuenta está cancelada, ya no se debe nada. Y el Señor hizo eso en la cruz del Calvario, hermanos, de cancelar nuestra cuenta, de pagar nuestra deuda, para que usted y yo vivamos con plena paz y certidumbre de nuestra salvación, de nuestro destino eterno. ¿Será que la idea de Cristo en morir en la cruz y declarar cancelada la deuda de nuestros pecados es que nosotros sigamos viviendo en inseguridad y en temor? Hermanos, dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor fue demostrado en la cruz del Calvario. El perfecto amor fue Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Cristo no murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y dijo: tetelestai, la deuda está pagada, ya no deben nada, está totalmente cancelada. Eso, la palabra tetelestai se ocupaba cuando alguien tenía una deuda y llegaba donde su acreedor y pagaba la última cuota. Le daban su cancelación. Esa nota de cancelación es tetelestai. Posiblemente usted ha comprado alguna vez algo al crédito en una casa comercial y usted lo va pagando y lo va pagando. Cuando usted termina de pagar su última cuota, usted pide una nota de cancelación, que le digan que usted ya no debe absolutamente nada, que ya no le pueden cobrar, que ya no pueden mandar a nadie a quitarle lo que usted tiene porque ya no debe nada. Eso es tetelestai. El Señor dijo: ya la deuda está pagada. ¿Y será que el Señor, hermanos, murió en la cruz, sufrió lo que sufrió y derramó su sangre para que nosotros los cristianos vivamos llenos de temor, de inseguridad, si somos salvos o no somos salvos, y ver qué puedo hacer yo para ver si logro salvarme? Hermanos, si ya Cristo lo hizo todo. ¿Qué necesitamos comprender entonces para tener la plena seguridad de nuestra salvación? Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo primero que tenemos que comprender, hermanos, es la nueva relación que tenemos hoy con Dios. Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, inicia para con Dios una nueva relación. Esto es maravilloso, hermanos, porque una nueva relación implica que ahora yo no soy enemigo de Dios, yo no soy advenedizo, es decir, alguien que se llega a meter y que no cabe ahí. Dice que ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Qué necesito comprender? Número uno, que desde el momento que recibimos a Cristo, se estableció un nuevo vínculo entre Dios y nosotros. Ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Yo creo que aquí vale la pena también decir gloria a Dios por ello. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo Juan 1, 12. Vea conmigo Juan 1, 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos hermanos, desde el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, se establece un nuevo vínculo entre nosotros y Dios. Él se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Leámoslo, recuerde que es un estudio bíblico. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios.
Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, yo creo que más claro ahí no lo podemos ver. Dice que desde el momento que nos convertimos en hijo, el Señor manda el Espíritu de su Hijo en nosotros para que le podamos llamar Abba Padre. Abba Padre es la manera más tierna de llamar al Señor, de poder decir papito, de poder decir papá. Es una nueva relación. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? ¿Por qué nos debe dar seguridad eso? La palabra de Dios declara, hermanos, de que si nosotros siendo malos podemos ser buenos padres. Si nosotros siendo malos, pecadores, llenos de errores, llenos de debilidades, podemos ser buenos padres para con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios será bueno con nosotros? Querido hermano, cuando su hijo falla, cuando su hija falla, cuando cuando su hijo ha cometido un error, por muy grave que sea, cuando posiblemente alguien dice, bueno, tu hijo te avergonzó, te hizo quedar mal, ha andado por malos caminos, yo sé, querido hermano, que usted no le dice de este momento, deja de ser mi hijo. Y aunque se lo dijera, no es así, porque usted tiene un vínculo con él a través de la genética llamada ADN. Aunque ese hijo se cambie el apellido, sigue siendo hijo. Aunque ese hijo falle, que se aleje, se revuelque, ande totalmente en la calle perdido, ese hijo en su sangre tiene su ADN. Y hermano querido, tú tienes el ADN de Dios a través de Jesús. Tú no puedes dejar de ser hijo. Tú puedes ser un hijo perdido. Tú puedes ser un hijo caído, pero eres hijo. Usted no puede ver una parábola del hijo pródigo. Dice la palabra que ese muchacho llegó después, él venía sucio, venía maloliente. Imagínense cuidar cerdos. Pero dice que cuando su padre le vio, ahí no dice que cuando lo vieron los siervos, ahí no vimos que se alegraron los que trabajaban. El que se alegró porque regresaba era su papá, ni siquiera su hermano se molestó, pero su padre dice que corrió y lo abrazó. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un hijo apartado, un hijo caído, pero siempre serás hijo. Y esa es la base primaria de la seguridad de nuestra salvación, que tenemos un nuevo vínculo con Dios. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Número 2, veamos ahí la siguiente diapositiva. Tenemos que entender, hermanos, claro, nuestra mente finita, limitada, no nos permite comprender la eternidad. Nosotros en nuestra mente terrenal nos cuesta, hermano, poder entender un poquito la eternidad. Porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un final. Para nosotros, hermanos, algo comienza y algo termina, pero tenemos que saber que la vida que Dios nos ha dado a través de Jesucristo es eterna. ¿Eso qué significa? No tiene final. No tiene principio porque viene a través de Cristo, y no tiene final, hermanos, porque es eterna. Y eso es lo que muchos de nosotros, queridos hermanos, no comprendemos. Y por eso limitamos la salvación a nuestra manera de vivir terrenal. ¿Cómo se lo explico eso? Decimos, bueno, hoy recibí a Cristo, soy salvo. Y si peco mañana, es que, hermano, la salvación es eterna. Para Cristo no hay hoy, no hay mañana, no hay pasado mañana, no hay el otro año. La salvación es eterna. Cuando tenemos que entender, hermanos, que para el Señor no hay, bueno, hoy te recibí, Señor, pero ¿y si mañana caigo? No, es que no es mañana ni pasado mañana. Tú para mí eres salvo para la eternidad. Vea conmigo Juan 3, 16 y 35. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Usted lo sabe de memoria, pero veámoslo en la palabra de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 16 y el 35. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Vida cómo? Vida eterna. Ahora veamos el versículo 35. Dice la palabra del Señor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas. Vamos a ver, creo que lo tengo mal ese versículo. Vamos entonces a Juan 5:24. Eso sí está bien, porque creo que el versículo otro lo tengo mal. Pero vea conmigo Juan 5:24. Juan 5:24.
Dice la palabra del Señor, véalo conmigo. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Óyelo bien, hermano. La vida que Dios te ha dado es eterna. Yo puedo pecar hoy, puedo caer porque somos pecadores. No es que tengo que vivir pecando o que vivamos como me da la gana, no. Pero yo soy propenso a caer, yo puedo fallar. Hoy, mañana, pasado mañana, el otro año. Pero el Señor, para Él, tu salvación es eterna. No depende de mañana ni de pasado mañana, porque Él te ha dado una vida eterna. Dice la palabra, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pensamos nosotros, hermanos, que el Señor en el libro de la vida va a estar anotando y borrando a cada momento. Te anoto y caíste, y te borro, mañana te escribo, mañana te borro. Hermano, si el Señor nos ha dado vida eterna, nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados. Solo tengo que venir y confesarlos, y su sangre, dice la palabra en primera carta de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que entender que Dios nos ha dado una vida eterna. ¿Y eso qué significa? Que no lo afecta lo terrenal. Óigalo bien, hermano, no lo afecta lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo terrenal no es eterno. Lo terrenal tiene principio y fin. Lo terrenal tiene hoy, pasado, mañana y el otro año, pero lo eterno no. La vida que Dios te ha dado no tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con Dios. Por eso dice la palabra, hermano, ¿quién me separará del amor de Cristo? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, parafraseando un poco el versículo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oiga bien, dice, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar. ¿Por qué? Porque la vida que Cristo nos ha dado es eterna, no es una vida que tiene que ver con lo terrenal. No, no depende de lo terrenal, depende de la eternidad de Dios. La siguiente diapositiva. Tenemos que entender, hermanos, que la seguridad de nuestra salvación no depende de mis sentimientos o de nuestros sentimientos, ni de nuestras emociones, sino de la verdad de Dios. Si algo ataca al enemigo, queridos hermanos, son nuestras emociones. Para sentirnos culpables, para hacernos sentir menos, para hacernos sentir que menos amados de Dios, porque le hemos fallado, porque hemos caído, porque nos hemos apartado quizás, o porque hemos cometido errores que dijimos que no íbamos a caer nuevamente. Pero tenemos que entender, hermanos, que tu salvación, querido hermano y hermana que estás escuchando este estudio, tu salvación, nuestra salvación, no depende de nuestros sentimientos, sino de la verdad de Dios, lo que Él ha prometido. Porque el corazón es engañoso. Vean conmigo Jeremías 17:9. Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Libro del profeta Jeremías capítulo 17 y versículo 9 nos declara una verdad, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso, es manipulable. El corazón muchas veces nos hace sentir algo que no es real. Muchas veces, hermanos, nuestras emociones nos esclavizan, nos hacen sentir que quizá yo no soy salvo, que quizá yo me voy a condenar porque yo le fallé, y la culpabilidad comienza a echar raíces en nuestro corazón. ¿Cómo lidiar con la culpabilidad? A través del perdón de Dios. La palabra del Señor nos dice, queridos hermanos, que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Si el enemigo ha llenado de culpabilidad tu corazón y esa culpabilidad te hace sentir que no eres digno de la salvación, recuerda lo que dice la palabra, el corazón es engañoso, pero nuestro Dios es verdadero. Lo que Dios te ha prometido es lo que se va a cumplir. No depende que si lo sintamos o no, sino lo que Él ha prometido. Esto es exactamente, hermanos, como la promesa de Dios de estar con nosotros. La palabra del Señor dice en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros
¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Habrá momentos de nuestra vida en los cuales, por las situaciones que estamos viviendo, podamos sentir que Dios no está con nosotros. Podamos creer o posiblemente lleguemos a tener la duda si Dios está o no está con nosotros. Pero tenemos que entender algo, hermanos. La presencia de Dios no depende si tú lo sientes o no. La presencia de Dios en ti depende de que Él lo ha prometido. Muchas personas dicen, pero es que yo fui a la iglesia y no sentí eso que a veces es una corriente que me baja, ese calor, no sentí, no me quebranté, hoy no sentí. Y pensamos que Dios no estuvo con nosotros. Pero yo le quiero decir algo, hermanos. La presencia de Dios no depende de que si nosotros lo sentimos. Dios está contigo porque lo ha prometido. Y así es exactamente la salvación. No depende de mis sentimientos ni de mis emociones, sino de la verdad de Dios, porque el corazón es engañoso, mayor que nuestro corazón es Dios, declara Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Óigalo bien, hermano. Nuestra salvación no depende de lo que te diga tu corazón. Nuestra salvación depende de lo que ha dicho Dios. De lo que Dios ha establecido para tu vida. Posiblemente tu corazón no te reprende o no te dice, mira, has hecho mal o no has hecho mal, o posiblemente podemos sentirnos que nos hemos alejado o enfriado, pero no depende de sentimientos, depende de lo que Dios ha dicho. Y eso es la confianza que tenemos que tener. Pasemos a la siguiente diapositiva para avanzar con el tiempo. Tenemos que entender, hermanos, rápidamente esos 3 puntos. Que nuestra salvación está asegurada por el poder de Dios, no por nuestra capacidad humana. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Yo tengo que entender que mi salvación está asegurada por el poder de Dios, no por mi capacidad. No es de un hombre tratando de agarrar la mano de Dios. Hermanos, si mi salvación dependiera de mi capacidad de agarrarme de Dios, estoy perdido. Mi salvación depende de que Dios sostiene mi mano y Él no me va a soltar. Tu salvación no depende de cuánta fuerza tengas tú de agarrarte de Dios. No, tu salvación está asegurada porque Dios quien te sostiene a ti. Dice Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir que nuestra salvación, hermano, está asegurada por 2 manos, la de Dios y la de Jesús. No depende de tu fuerza. Y si me caigo y si me suelto y si me aparto, y si hoy creo y mañana me aparto, es que estás pensando, como una película muy bonita lo dice, es que estás pensando un futuro sin Dios. No, mañana Dios va a estar contigo. No depende de que tú te agarres de Dios. Tu salvación está asegurada porque es Dios quien te sostiene a ti. Muchos cristianos reciben la salvación por la fe, pero quieren mantenerse salvos por las obras. Y eso no funciona así, hermanos. O es por la fe o es por las obras. Vea lo que dice, porque eso le ocurrió a los Gálatas. Por eso es que la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo le hizo una reprensión. Y quizás a muchos de nosotros el apóstol Pablo nos reprendería igual, o el Señor por medio del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Carta a los Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, el subtítulo usted lo puede leer ahí, dice, el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado
claramente ante vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Hermanos, lastimosamente, estos versículos se vuelven real en la vida de muchos cristianos. Comienzan por la fe y terminan por las obras. Porque muchas veces su liderazgo, y recuerdo, hoy dijimos, no es, hermanos, un debate ni imponer criterios, sino solamente el estudio de la palabra. Pero tenemos que decir, hermanos, que muchas veces el problema es que el liderazgo cristiano, tomamos al recién convertido y le dijimos, ¿usted ya creyó? Sí, bueno, hoy tiene que cumplir estas normas. Sí, hermano, puede aplicar. Ahora usted tiene que congregarse, usted tiene que bautizarse, ahora usted tiene que poner en orden su vida para recibir bendiciones. Oiga bien, para hacer tesoros en el cielo, pero no para obtener la salvación, porque la obtención, porque el recibir la salvación, obtener la salvación, no viene de cumplir preceptos, viene de creer en Cristo. Entonces, hermano, muchos cristianos reciben la salvación por la fe, pero quieren mantenerse salvos por las obras. Tú no te puedes mantener salvo. Tú eres salvo o no eres salvo. O somos o no lo somos. Si usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, hizo una profesión de fe genuina, usted es salvo. Y usted no necesita luchar por mantenerse, porque si usted necesitara luchar por mantenerse, en vano murió Cristo, hermanos. Vea lo que dice Gálatas 2:21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra, Pablo llega a esta conclusión, hermanos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Si para ser salvo yo tengo que recibir a Cristo, creer en Él, y luego, bueno, ahora, hermanito, tiene que comenzar a cumplir esto y lo otro. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? Hermano, si la obra de Cristo ya está completa, claro que por supuesto que son importantes las normas eclesiásticas. No vamos a desechar las normas de nuestras iglesias, no vamos a desechar, hermano, la tradición que podemos tener eclesiástica en las diferentes iglesias, pero tenemos que saber que eso no nos salva. Nos puede ayudar para vivir una vida cristiana agradable a Dios, ¿sí? Como los mandamientos hoy en día. Los mandamientos que están en el libro de Éxodo y también en Deuteronomio no son para salvación, pero son para ayudarnos a vivir una vida agradable a Dios. No los desechamos, son importantes, pero no nos pueden salvar. Así exactamente, hermanos, son las normas eclesiásticas. Son importantes, nos ayudan a ser mejores cristianos, nos ayudan a ser mejores servidores, nos ayudan, hermanos, a mantenernos en el camino de Dios, pero el único que salva es Jesucristo. Porque si lo hacemos al revés, hermano, alguien que cumpla todas las normas y no recibe a Cristo, ¿se salva o no se salva? Solamente ahí me invito a que pueda responder. Si alguien cumple todas las normas de la iglesia, hace esto y lo otro, pero no recibe a Cristo, ¿se salva o no se salva? No se salva. ¿Por qué? Porque no son las normas quien salva, es Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. La seguridad de mi salvación no depende de mi fidelidad, sino la de Dios. Hermanos, nosotros vamos a fallar. Claro que por supuesto el Espíritu Santo nos ayuda a hacer lo bueno, a caminar en rectitud, pero hay una naturaleza pecadora, como lo decía Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso la seguridad de mi salvación no depende de mi fidelidad. Hermano, si dependiera de mi fidelidad y de su fidelidad, estamos bien mal. Estaríamos en grave peligro, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos fieles. No tenemos la capacidad de cumplir todo lo que prometemos. Por eso lo que nos da la seguridad es que quien lo ha prometido es fiel y ese alguien es Dios. Según Timoteo 2:13 dice la palabra del Señor. Vea conmigo, según Timoteo capítulo 2, versículo 13.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y luego dice que aunque nosotros le fallamos, Él no falla. Él no cambia. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, nos declara que Él no cambia. Deja conmigo, hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Nosotros podemos caer, nosotros podemos fallar, nos podemos apartar, pero Él no cambia. Su amor no cambia, su fidelidad no cambia, su salvación no cambia. Dice la palabra en Malaquías capítulo 3 y versículo 6 de la siguiente manera, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gloria al Señor por ello. Él no cambia. Y esa es la base de nuestra seguridad de la salvación, que depende de Él, no de nosotros, no de lo que hagamos, sino de lo que Él ya hizo. No depende, hermanos, de lo que yo voy a lograr, sino de lo que Él ya pagó en la cruz, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y vea conmigo la siguiente diapositiva. Aquí viene una pregunta y yo creo que a muchos quizás nos puede estar surgiendo esa pregunta en el transcurso de este estudio bíblico y hay que responderla. Entonces, si la salvación no se pierde, ¿significa que podemos vivir como nos da la gana y no hay problemas? ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece ese enunciado de esa pregunta? Porque esa es la base, hermanos, o es el pensamiento de algunos que tienen la doctrina del triple S, salvo siempre salvo. Bueno, salvo siempre salvo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, entonces si salvo siempre salvo, vivamos como nos da la gana, vámonos para el mundo, de todas formas al final nos vamos a salvar. ¿Cuál es la verdad detrás de todo eso, hermano? El que tiene ese criterio, hermanos, seguramente no es que pierda la salvación, el problema es que nunca la tuvo. Porque el que verdaderamente tiene a Cristo tiene un cambio en su vida. Y ese es el temor de muchas veces iglesias que quizás no conocen bien la verdad de la gracia del Señor, que quieren a través de leyes y prohibiciones. Y tenemos que entender, hermanos, el cristianismo no es una vida de prohibiciones, el cristianismo es una vida de libertad en Cristo, de la libertad de decidir lo correcto, de decidir lo que agrada a Dios. Pero muchas veces pensamos que las prohibiciones van a ser lo que van a cambiar a la gente. Pero hermano querido, queridos pastores, con mucho respeto y cariño, se los digo, nosotros los pastores no podemos cambiar a las personas. Quien las cambia es el Espíritu Santo de Dios. No son las prohibiciones que pongamos, no son las restricciones. La vida en Cristo es una vida de libertad en Cristo para decidir hacer lo que agrada a Dios, porque antes éramos esclavos. Porque muchas veces, hermanos, llegar al cristianismo parecería de, bueno, hoy ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la iglesia. Otro sinnúmero de prohibiciones, de leyes, de tradiciones que tienes que cumplir. No, hermano, el cristianismo significa que el Espíritu Santo me va revelando qué camino debo seguir, qué decisión voy a tomar, me permite entender lo que es correcto y lo que no es correcto, porque le ha dado vida a mí, le ha dado vida, hermanos, a nuestra capacidad de decidir, le ha dado vida a nuestra conciencia. Esa es la palabra que andaba buscando, porque antes teníamos la conciencia cauterizada, la teníamos adormecida. Usted, por ejemplo, hermano, usted sabe cuando va a un odontólogo, ¿usted alguna vez pensaría en arrancarse una muela sin anestesia? Usted me diría seguramente ahí, jamás, pastor, con anestesia, no me gusta. Pero ¿cómo es que con anestesia nos pueden arrancar un diente, hacer perforarnos una muela? Porque está dormido. Así pasa con nuestra conciencia. Antes de conocer a Cristo, nuestra conciencia estaba cauterizada, insensible. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, le dio vida el Espíritu Santo. Por eso ahora nos damos cuenta lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Respondamos rápidamente por el tiempo, porque ya casi terminamos, hermanos, esa pregunta. La respuesta es no. ¿Puede un cristiano entonces, si es salvo y la salvación no la va a perder porque es eterna, puede vivir como le da la gana? La respuesta es no. ¿Y por qué? Es los argumentos que tenemos acá. Primeramente, hermanos, porque no podemos cambiar la gracia del Señor por libertinaje. Vea conmigo lo que dice la carta de Judas. Carta de Judas, versículo 4, si no me equivoco, no lo alcanzo a ver ahí. Carta de Judas,
versículo 4. Capítulo solamente tiene uno. Carta de Judas, versículo 4, dice la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos? Una persona que dice ser salva y vive como le da la gana y no le importa el pecado y no le importa vivir una vida mundana sin ningún tipo de sentimiento de arrepentimiento, es porque, querido hermano, verdaderamente no ha creído en Dios. Tiene su conciencia o ha llegado a un punto, hermanos, de pecaminosidad que su conciencia está cauterizada completamente. Está queriendo convertir en libertinaje la gracia de Dios, lo cual la palabra de Dios nos dice que no podemos. ¿Por qué? Porque toda persona cristiana que es un hijo de Dios verdadero, si quiere vivir una vida, hermanos, de libertinaje, de mundanalidad, tenemos un Padre que nos disciplina. Bendito el nombre de Dios por él. La muestra más grande, hermanos, de que somos verdaderos hijos de Dios es que el Señor nos disciplina. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, si no me equivoco, no alcanzo a ver bien ahí. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Véalo conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice: ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando es reprendido por él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano querido, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no puede vivir una vida de libertinaje porque será disciplinado por el Señor. Será disciplinado por su Padre Celestial. Si verdaderamente somos salvos, tiene que haber un cambio en nuestra vida, una conversión realizada por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 nos declara: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano querido, un verdadero cristiano, una persona verdaderamente salva, tiene un cambio en su vida. Alguien que diga, bueno, yo soy salvo y voy a vivir como me da la gana, entonces no es salvo, no ha creído de verdad, no ha hecho verdaderamente una profesión de fe, porque una persona que verdaderamente ha creído en Cristo tiene un cambio en su vida. Dice la palabra que hay fruto digno de arrepentimiento. El Señor dijo claramente, hermano, no es por su Biblia, no es por su uniforme de la iglesia o del servidor, no es por donde se congrega, por su fruto los conoceréis. Y los frutos es lo visible de Dios en nosotros, hermano. El fruto es lo visible de lo que hay en nuestro corazón. Y número 4, el cristiano que verdaderamente ha creído en Cristo no vuelve atrás en su fe, no pierde la salvación, en realidad nunca la tuvo. Para aquellos que pueden decir que van a apostatar de la fe. Bueno, y alguien dirá, hemos conocido casos, hermanos, de personas que digan, bueno, yo ya no creo en el Señor, yo me vuelvo ateo, yo vuelvo a la religión tradicional, yo del evangelio no quiero nada. ¿Puede alguien volver a apostatar de esa manera de la fe siendo un hijo de Dios? No es que la haya perdido, es que nunca la tuvo, porque un verdadero cristiano se mantiene en el camino del Señor, da frutos dignos de arrepentimiento y tiene un cambio en su vida. Primera de Juan, Primera de Juan 2, no alcanzo a ver. Primera de Juan 2:19, porque no alcanzaba a leer bien la diapositiva. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso lo tenemos que entender muy bien, hermano. No todos han creído de verdad. No todos verdaderamente son hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo lo dijo claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
Recordemos lo que dijimos al principio, tiene que haber, hermanos, tiene que haber primeramente fe en el corazón, reconocer que Cristo, que su sacrificio en la cruz es más que suficiente, es todo suficiente para salvarnos. Tenemos que creer que Jesucristo es Dios, que Dios mandó a su Hijo para salvarnos, y tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y Rey de nuestra vida. Y vea, para cerrar, creo que tenemos la última diapositiva. El que verdaderamente es salvo, oiga bien, ¿quién es el que verdaderamente es salvo? El que cree en su corazón y hace una confesión genuina de fe. El que cree en su corazón y hace una confesión genuina de fe. Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer en nuestro corazón y tener una verdadera confesión genuina de fe. Y termino mencionándole dos cosas muy importantes que tenemos que entender. Fe sin confesión es cobardía. Hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero no lo quiere confesar como su Señor porque no quiere cambiar su vida, porque no quiere tener un compromiso con el Señor, porque prefiere vivir en sus pecados. Es cobardía. ¿Por qué? Porque no quieren un cambio, porque no se quieren atrever a dejar su pecado, porque no se quieren atrever a dejar su vida, porque piensan que ellos solos lo van a hacer. Y no es solo. El cambio no lo hacemos nosotros, el cambio lo hace Dios en nosotros. Y lo último, confesión sin fe es hipocresía. Oiga bien, hermano, hay personas, y aquí yo quiero hablar por aquellos que somos pastores, y generalmente a nosotros los pastores nos gustan las estadísticas, los números. ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Cuántas almas se ganaron? Pero tenemos que entender, hermanos, nosotros no fuimos llamados a llenar estadísticas, libros en la iglesia. Hemos sido llamados para llenar el libro de la vida en el cielo. Y para eso se requiere una verdadera confesión de fe. Muchas veces nosotros le decimos a los hermanos, con solamente que repita la oración, y le decimos a la gente, le ponemos la mano en el hombro y le decimos, venga, usted repita conmigo, y la persona ni sabe lo que está diciendo, ni entiende lo que está haciendo, simplemente está repitiendo como lo repetiría quizás un lorito o un perico, no sé cómo lo dirá en sus países, hermanos, pero esa confesión sin fe es hipocresía. La verdadera salvación viene de la fe genuina y una confesión de fe genuina. Eso es lo que trae la salvación a nuestra vida. Confesar lo que hay en nuestro corazón, nuestra fe en Cristo, y hacer una verdadera confesión de lo que hay en nuestro corazón. Queridos hermanos, pastores y amigos que nos han acompañado esta noche, yo creo que ha sido un momento muy bonito, un tiempo de aprendizaje para todos, porque yo creo que todos los que hemos estado acá hemos aprendido, el Señor nos ha hablado, nos ha instruido, y vamos a tener, no sé, tenemos alguna pregunta, vamos a preguntar. Aquí mi esposa es la que me está ayudando para llevar las diapositivas y ver el chat. Si habrá alguna pregunta, saludos al pastor Noé Burgos, hasta allá a Perú también. Dios le bendiga, pastor. Saludos hasta Perú, Dios le bendiga. ¿Tendremos alguna pregunta por ahí? Bueno, amén. Bueno, si no tenemos preguntas, podemos pasar a un momento de saludos, un momento de compartir, hermanos. Puede activar su micrófono y puede dar un saludo ahí a los hermanos que están conectados, porque ya prácticamente en pocos minutos vamos a terminar, pero tenemos este tiempo para podernos saludar, hermanos. Usted puede activar su micrófono, si quiere dar algunas palabras, lo puede activar y será un gusto escuchar. ¿Cómo está, Pastor Oscar? ¿Qué tal, Pastor Fernando? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Muy bien. Gracias por la invitación, Pastor. Disculpe, Amén. atrás, no estoy en San Francisco. Eso me lo pusieron ahí en la aplicación. Excelente, está bien, buenísimo. Muchas gracias, Pastor, y muy, muy bueno el estudio, y gracias son doctrinas fundamentales que no debemos olvidar nosotros, y le agradezco por haberme invitado, Pastor, y quisiera
tomar su invitación para invitar a más hermanos de mi congregación a que se conecten. No sé si lo está haciendo cada martes, pero me gustaría... Sí, lo vamos a estar haciendo primero Dios cada semana, si el Señor permite, para poder ir teniendo más temas, ¿verdad? Que podemos ir estudiando juntos. Para que, si usted me permite, agregar a más hermanos que se conecten, Claro, compartirles el enlace, y que está muy bien, me gustó mucho, y aprovecho para saludar a su esposa, que no tenía el gusto de conocerle, mucho gusto, hermana, y gracias, y aquí lo estaremos esperando, si Dios permite, vamos a estar orando que un día ustedes nos puedan visitar, y brinquen todas las fronteras que tienen que brincar, y estén por aquí. Amén, amén. Y aquí vamos a estar orando. Pastor Fernando, un saludo, muy amable, Dios le bendiga. Y agradecerle por el apoyo, pastor, que ha sido una bendición, sobre todo a mi persona. Le digo a los hermanos que tengo muchos mentores, y uno de ellos es usted. Y yo le agradezco. Y gracias por el bello mensaje que nos envió. Les mando un saludo a la iglesia. Y estamos orando por usted y por su esposa, por sus hijos. Y es una bendición ver las fotos, ver una bendición lo que Dios está haciendo ahí en Santo Tomás. Amén, y a pesar de, lamentablemente, de esta pandemia que nos vino a perjudicar a todo el mundo, pero el evangelio no ha parado, la iglesia ha seguido, aunque sea por medios sociales. Gloria a Dios. Y muchas gracias, pastor, y aquí me va a tener cada martes. Amén, pastor, bendiciones, me alegra. Puede invitar a todos los que quiera. Ahí es abierto para todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y los pastores que estén por ahí. Gracias, hermana. Que Dios me la bendiga. Amén. Amén. Bueno, yo también quisiera, bueno, a cada uno de ustedes, un saludo en nombre del Señor. Justamente en un momento, cuando comenté, creo que una publicación, o una predicación, algo así, le decía que Dios tiene propósitos definidos. Bueno, si es que no hubiera sido esta pandemia, yo creo que a lo mejor no estuviéramos usando Zoom, otras redes sociales, a lo mejor no nos hubiéramos conectado, ¿no? Amén, amén. La pandemia trajo cosas negativas, pero también cosas muy positivas como estas. Gloria a Dios. Bueno, yo siempre visité su blog, pero nunca tuve la oportunidad de contactarme a través de las redes, o sea, como lo estamos haciendo ahora, o a través del chat y todo eso. Y un día tuve la curiosidad y digo, si a lo mejor el pastor Oscar debe tener su Facebook, lo voy a buscar, y justo lo encontré y le invité. Usted me aceptó y bueno, gracias a Dios hemos entablado una bonita amistad. Yo creo que amén, pastor, amén. Hemos entablado una amistad y de verdad, si fuera cerca, nos estuviéramos visitando más, a lo mejor. Amén, amén, pastor. Dios tiene sus propósitos. Si es que no nos conocemos personalmente acá en la tierra, pero más seguro allá en el cielo, ¿no? Amén, amén, pastor. Gloria a Dios, así será y allá nos vamos a ver. De la seguridad de la salvación. Amén. Y bueno, me gustó bastante el enfoque, o sea, no está al lado de los calvinistas netos que dicen, hablan de la predestinación incondicional, una vez salvos, siempre salvos. Sí. Claro, se habla desde el punto de vista de que de los frutos, ¿diga? O sea, el que es salvo va a dar frutos. Amén, amén. Finalmente no fue salvo es porque desde un principio no fue salvo, o sea, no creyó. Lo que no nace no crece, como dice el dicho, ¿no? Amén, exacto, pastor. Por ejemplo, en el caso de nosotros los nazarenos, nuestra doctrina es arminiana wesleyana. Está un poco más al lado de que la salvación se puede perder, pero salomónicamente hablando, la verdad es que si uno se pierde es por lo que, como el caso de Judas, ¿no? Sí. Por más que estuvo con Jesús, por más que escuchó los mensajes, vio los milagros, finalmente se ahorcó y se mató, ¿no? Y ese es un pecado gravísimo, aunque hay algunos que dicen que Judas se salvó. ¿Y usted qué opina al respecto? Bueno, lo vamos a tocar en otro devocional, pastor, porque ahí está largo eso. Y de verdad, como le repito, no es de ahora que estoy leyendo sus sermones, siempre lo he hecho y lo he predicado en muchas oportunidades, también me ha ayudado bastante. Y de verdad le bendigo en el nombre de Dios. Yo sé que Dios le va a recompensar lo que usted está haciendo.
Justamente, no sé si se acuerda la vez pasada que le mencionaba y le decía que no es egoísta, porque hay algunos que, o sea, publican un sermón y lo ponen en PDF y si lo tienes que comprar y todo eso, pero no lo puede bajar. Sí. Usted libremente se puede bajar, inclusive en una oportunidad dijo que cualquiera lo podía predicar porque era un bosquejo, que finalmente el Espíritu Santo de Dios lo iba a usar para hablar a mucha gente. Bueno, y eso es lo que está pasando. Yo creo, no solamente con nosotros que tenemos la oportunidad de hablar con usted, sino hay muchos que lo están usando. O sea, se están basando en esos sermones, en esos bosquejos, para predicar la palabra, y Dios está bendiciendo a mucha gente, ¿no? Gloria a Dios, pastor. Saludos hasta Perú, pastor. Nos gusta saludarlo y qué bueno que siempre está conectado ahí con nosotros. Sí, justamente a todo el equipo pastoral, el pastor Julio, el pastor Oscar, su hijo. Sí, amén. Bueno, tuve la oportunidad de conocer al pastor, ¿cómo se llama? Guillermo, digan, Guillermo. Sí, amén. Hermano González, y de verdad que es un privilegio, es una bendición haber entablado una amistad, y yo sé que esa amistad, la pandemia todavía va a terminar, pero la amistad va a seguir. Amén, pastor, así va a ser en el nombre del Señor. Así que saludos, pastor, nos seguimos comunicando, primero Dios. Sí, de igual manera, pastor, bendiciones, saludos a su esposa, a sus hijos, a toda su familia. Amén, Dios le bendiga, pastor. Amén. Si hay alguien más que quisiera dar un saludo a los hermanos que están conectados. Andrea. Hola, amén. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Andrea, soy de Costa Rica. Amén, hermana, bendiciones. Muchas gracias, de verdad que estoy mucha bendición, ¿verdad? Estar acá, lo he venido siguiendo, como dice don Noé, que también, ¿verdad? En la página, en Facebook, y recibo los correos que son de mucha bendición también, ya tengo varios años de estarlo recibiendo y sí, ha sido mucha bendición para mi vida. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, hermana, que me alegra. Gloria al Señor. Y primero Dios que pueda seguirse conectando en los siguientes estudios. Estamos para servirles. Vamos a ver. Hermana Laura, dicen por acá. Amén, hermana Laura. Dios le bendiga. Alegría verles y escucharle, hermano Oscar. Y sí, estoy de acuerdo con los hermanos que han hablado antes, que su blog pues ha sido de mucha bendición. Yo también lo he ocupado en mis sermones, ¿verdad? Gloria a Dios, hermana Laura. Y gracias, hermano Oscar, porque usted comparte, ¿verdad?, la palabra de Dios y ha sido una gran bendición. Y aunque yo no me congrego en su iglesia, pero yo me siento parte de su iglesia. Amén, hermana Laura, amén. Gloria a Dios. Hermana Vero, pues usted sabe que yo les tengo un gran aprecio, les amo en el Señor. Y sigan adelante, yo sé que Dios le va a multiplicar y Dios le va a bendecir mucho, hermano, el que nos esté enseñando la palabra para que nosotros podamos enseñarle a otra gente. Amén. Gloria a Dios. La pandemia ha dejado muchas cosas buenas y esto es algo bueno. Bueno, aquí he podido ver pastores de otro país y Dios me lo bendiga, ¿verdad? Somos una gran familia y somos parte del mismo cuerpo en Cristo, aunque estemos en diferentes países. Así es que me alegra, hermano, y yo con gusto pues recibo esas invitaciones, ¿verdad? Y le quiero contar que ahorita pues estoy en un velorio de una vecina y aún aquí, dije yo, aquí lo voy a estar oyendo, ¿verdad? Y aquí he estado... Qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios, que tenga la oportunidad de compartir ahí la palabra también. Dios le bendiga, hermana Laura. Que Dios me lo bendiga a todos, hermana Vero. Le amo en el Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Amén. Tenemos un saludo de mi esposa también. Hermanos, para mí es una gran alegría, realmente. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Espero que pronto podamos nosotros también, porque detrás de todo este blog tenemos un testimonio, ¿verdad?, que poder compartirle a usted, y espero que en uno de estos martes mi esposo pueda contarles ese testimonio de primeramente desde su accidente para acá. El Señor ha cumplido lo que nos ha prometido. Así es que el Señor les bendiga, espero poder seguir viendo y estamos para servir. Amén. Bueno, gracias a las palabras de mi esposa Verónica de Flores, que también pues ahí en el blog pueden ver los videos también. Y bueno, los pastores comentaban algo, hermanos, que los bosquejos están a disposición de todos aquellos que lo quieran utilizar para predicarlos.
no tienen, a veces me escriben, ¿verdad? Para decir, pastor, puedo utilizar el bosquejo, puedo utilizar tal sermón, y está para que usted lo pueda utilizar libremente para predicar en su iglesia. Para eso está, para que el evangelio se siga compartiendo. Solamente cuando se publica, ¿verdad?, en alguna otra página, solamente le pedimos que pongan ahí la fuente, ¿verdad?, que es del blog del pastor Oscar Flores, si es para publicar en otro lado, pero si es para utilizarlo para predicar, se lo puede utilizar libremente. Para eso está, para que el evangelio se predique y que más personas sean beneficiadas con la palabra del Señor. Así que bueno, si no hay otro saludo por acá, terminamos orando, hermanos, terminamos unidos en oración, pidiéndole al Señor que nos acompañe, que este estudio ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos por el privilegio de haber podido estar reunidos esta noche, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Señor, tu palabra nos dice, Señor, que es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor, nos edifica, Señor, nos transforma, nos bendice. Señor, hay tanto que aprender de tu palabra, mi Dios, que sabemos que nos quedamos cortos con el tiempo y con todo lo que pudiéramos decir, Señor, y todo lo que tú nos podrías enseñar, porque sabemos que no es la sabiduría humana, Señor, sino tu sabiduría la que nos enseña, la que nos edifica. Padre, bendice cada uno de los pastores que se conectaron, los hermanos y hermanas que estuvieron conectados esta noche. Permítenos, Señor, si tú lo permites, semana tras semana, podernos conectar para tener este momento de edificación a nuestra vida. En tu nombre, Padre, bendecimos la vida de cada uno de la familia, de cada uno de nosotros. Cúbrenos con tu sangre en medio de esta pandemia, protégenos, ponle un alto a esta pandemia. Nosotros no estamos confiando en la ciencia médica o en una vacuna. Señor, sabemos que todo depende de ti. Tu palabra dice que toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso sabemos que tú tienes la última palabra. Señor, te amamos y te bendecimos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto que hayamos compartido este tiempo tan especial. Esperamos pues tener ya la grabación lista para poderla compartir en el blog también, para que la puedan seguir viendo y compartiendo con otros. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo a la distancia y les amamos en el Señor. Que Dios les bendiga.